La temporada 2024-2025 comenzó con más dudas que certezas en París. Por primera vez en muchos años, el PSG no era noticia por fichar superestrellas, ni por contratos multimillonarios, ni siquiera por polémicas de vestuario, sino por todo lo contrario. Salut à tous, c'est Kylian. Voilà, je voulais m'adresser à vous. Depuis le temps, j'avais toujours dit que j'allais m'adresser à vous quand le moment serait venu. Et donc, je voulais vous annoncer à tous que voilà, c'est ma dernière année au Paris Saint-Germain. Je ne vais pas prolonger et je vais terminer mon aventure dans quelques semaines. Kylian Mbappé, el ídolo local, había partido rumbo al Real Madrid, cerrando una era de fuegos artificiales. Ya llegó Igor Zubeldia que no puede contra Kylian ¡Mbappé! Goles memorables y sobre todo por frustraciones europeas. Adeyemi, arriba la pelota, el centro está solo, el remate, ¡goles! Pero nadie parecía estar prestando atención al único hombre que realmente importaba, Luis Enrique. Creo que lo voy a mejorar el siguiente año, sin ninguna duda. Porque el hecho de tener un jugador que se movía por donde él quería implica que hay situaciones de juego que yo no controlo. El año que viene las voy a controlar todas. Todas, sin excepción. Mientras el mundo se preguntaba quién llenaría el vacío de Mbappé, Luis Enrique preparaba su revolución en silencio. Sabía que no necesitaba galácticos, necesitaba soldados, un equipo con hambre, con orden, con fe en una idea. Y en ese vestuario, por primera vez en mucho tiempo, no había egos desmedidos, solo fútbol, solo unidad y las ganas de hacer historia. En paralelo, los focos de Europa apuntaban a otros escenarios. Barcelona y Liverpool dominaban sus ligas con puño de hierro. Todavía el conjunto Red, buena la jugada, ¡gol! McAllister, ¡gol! Va a probar, enganchó para adentro, el toque le va a pegar de primera, está adelantado, ¡gol! ¡Gol! El Inter de Inzaghi era la muralla táctica más sólida del continente. For the equalizer. It's flicked, oh, it's off the line! It's a great flick from Gabriel, and I think actually someone might have got a... Y el Madrid, bueno, el Madrid de Mbappé parecía ser la narrativa favorita de los medios, un nuevo galáctico vestido de blanco para devolver al club a la gloria, pero jugando en el Madrid más inoperante de los últimos años y además con crisis de rendimiento. Kylian Mbappé le pega a Mbappé. Mientras tanto, el PSG apenas pudo colarse en la fase de playoffs de Champions League, después de una primera ronda infernal. Nadie creía en ellos, nadie salvo uno. Luis Enrique no necesitaba prensa, no necesitaba narrativas externas y sabía que su PSG no sería más un escaparate de individualidades, sino un engranaje perfecto. Y cuando eso se activara, Europa no estaría preparada para lo que venía, porque en un mundo donde todos miraban a las estrellas, Luis Enrique eligió mirar al colectivo. Esto no es solo la historia de un equipo, es la historia de cómo uno de los entrenadores más brillantes de su generación hizo del PSG un equipo verdaderamente campeón, dejando atrás sus viejos fantasmas y dominando a todo el continente. ¿Usas boxer o slim? Uso tanga. ¿Cómo fue posible que un solo hombre alcanzara la cima de Europa 2 veces? ¿Cómo un técnico con un carácter tan particular, tan obsesionado con el control y la táctica, se convirtió en el único, junto a Pep Guardiola, en ganar el triplete con 2 clubes distintos? La respuesta está en su capacidad para leer el alma de un equipo y forjarlo desde adentro. En 2015, Luis Enrique llegó a un FC Barcelona que ya era un cofre repleto de oro. Tenía a Messi, Neymar y Suárez, sí, pero también a Xavi, Iniesta, Busquets, Piqué, Rakitic, Alba y Alves. Era un grupo que ya sabía ganar, un equipo ensamblado durante años. La misión de Lucho fue simple y titánica a la vez, darles dirección y volver a encender la llama y llevarlos al límite. El resultado fue uno de los mejores equipos ofensivos que haya visto el fútbol moderno. Messi, el balón de Rakitic, Messi, lo lleva, Messi, gol, ¡gol! Barrió en la Liga, arrasó en Copa del Rey. Neymar, le puede pegar Neymar el golpeo. ¡Gol! Y dominó en la Champions con autoridad. Por el tercero, ahí lo intenta, caño espectacular, Luis Suárez, ¡golazo! El Barça tiene el 0-3 en el marcador. Fue un triplete cargado de vértigo, de magia, de golazos y de una conexión emocional inigualable con la grada. Pero en París, la historia era completamente diferente. Cuando Luis Enrique aterrizó en el Parque de los Príncipes, no encontró una familia futbolística, encontró un circo de egos. Mbappé era el sol en torno al cual todo giraba.
la plantilla no tenía ni el orden ni la humildad táctica para competir como bloque, y Luis Enrique desde el día 1 supo que su primera gran victoria no sería en la cancha sino en el vestuario. Tenía que romper un sistema viciado, tenía que hacer que todos defendieran, que todos corrieran y que todos creyeran. 6 jugadores nos presionan, no creáis que son 16, 6 jugadores solo, 6. Y no somos capaces de llevar el balón a estos. Mira, si tengo que quedar eliminado de la Champions, quedo eliminado de la Champions. No pasa nada. Pero va a ser jugando a fútbol. ¡Jugando a fútbol! ¡Sí! Y ahí está el mérito, porque si en Barcelona encendió una máquina ya construida, en París tuvo que levantar una desde cero. Donde en Barcelona bastaba con ajustar el rumbo, en el PSG tuvo que diseñar el mapa completo. Y lo más asombroso es que lo consiguió. Luis Enrique no solo se reinventó al mismísimo PSG. Knocked out all the Premier League opposition in this competition. The League of Farmers, no? We are the League of Farmers, but sometimes, yeah, it's nice. Hoy, el Paris Saint-Germain no es el mismo club de antes, ya no es un desfile de camisetas vendidas, ni una pasarela de egos brillando bajo los focos de la Liga 1. El PSG juega como un verdadero equipo campeón, y juega, posiblemente, al mejor fútbol de toda su historia. Y eso es gracias a Luis Enrique. Por años, en el Parque de los Príncipes, desfilaron leyendas. Beckham, Ibrahimovic, Cavani, Neymar, Messi, Mbappé. Todos dejaron huella, todos generaron titulares, pero ninguno pudo darle a este club lo que más anhelaba: respeto en Europa, dominio real y una identidad. El problema nunca fue el talento, el problema fue que el PSG no entendía que un equipo no se construye con estrellas, sino con ideas, con sistemas y con trabajo. Luis Enrique sí lo entendía, y por eso su llegada cambió todo. Pero no fue fácil, y por más increíble que suene hoy, el PSG del triplete estuvo a punto de quedar fuera en la fase de grupos de la Champions. Y es que después de 6 jornadas, el París estaba en el puesto 26 de la clasificación general, fuera de los playoffs, al borde del abismo. Habían arrancado bien, venciendo 1-0 al Girona en el debut europeo. Pero luego, todo se desmoronó. En la jornada 2, visitaron al Arsenal y fueron barridos sin piedad. Perdieron 2-0 con un fútbol irreconocible, ni la defensa ni el ataque respondían. Havertz marcó el primero a los 20 minutos, y al 34, en una jugada a balón parado, sorprendieron a Donnarumma. El PSG se veía roto. Sinceramente creo que en ningún caso voy a individualizar cuando hay una derrota. Si hay que individualizar, la derrota es para mí y soy el máximo responsable. Los jugadores, Gillo ha estado para mí al mismo nivel que todos sus compañeros. Es decir, lejos de los estándares mínimos que necesitaba este partido. El rival ha sido mejor en cuanto a intensidad, no hemos podido superar su presión, han ganado cada duelo y cuando han hecho el segundo gol se han decidido a defender un poco más atrás, a correr menos riesgos y derrota totalmente merecida y victoria del Arsenal sin ninguna duda. La herida fue más profunda aún cuando se supo que Ousmane Dembélé, una de las fichas clave de Lucho, había quedado fuera de la convocatoria por problemas disciplinarios. No hay un problema entre el jugador y el entrenador, hay un problema con el jugador y sus obligaciones dentro de un equipo, nada más. Pero se subsana en 5 minutos. No hay nada más que añadir a este tema. Parece que nunca hemos perdido. Con Ousmane Dembélé perdimos en Newcastle también, ¿no? Perdimos en Milán, perdimos en Dortmund, perdimos en casa contra el Barça. Ay, qué miedo, da miedo. Pero era solo una derrota, una más en un mar de incertidumbre. El PSG, pese a los titubeos, seguía con vida. Tras 2 jornadas de Champions, los parisinos marchaban en la posición 19, todavía dentro del umbral normal de la temporada. Pero a partir de la jornada 3, las cosas sí que empezaron a preocupar en el Parque de los Príncipes. En la jornada 3, el PSG enfrentó al PSV y el caos volvió a hacerse presente. El equipo holandés no era superior tácticamente, pero la falta de eficacia de los parisinos era alarmante. Barcola falló una ocasión clarísima de cara al arco. Dembélé, increíblemente, erró un disparo a bocajarro con todo el tiempo del mundo frente al arco. El PSG generaba, pero no concretaba, y como dicta la ley no escrita del fútbol europeo, si perdonas, lo pagas. Lang, con un solo disparo en el primer tiempo, adelantó al PSV. El silencio en París era ensordecedor, hasta que apareció Hakimi con un cañonazo desde fuera del área para empatar el partido y rescatar al menos un punto de supervivencia, pero no era suficiente. El empate los mantenía en la posición 19 y la clasificación comenzaba a desvanecerse. Entonces llegó la jornada 4, y con ella el verdadero infierno.
El rival, el Atlético de Madrid, un equipo rocoso, difícil y experto en castigar errores. El París, aunque ilusionó al inicio con un auténtico golazo de Zaire Emery, terminó mostrando todas sus grietas. Nahuel Molina empató tras una serie de rebotes, mandando a las redes el balón con un derechazo imparable, y a partir de ahí, el PSG se diluyó. Volvieron las desconexiones, las individualidades que no se hablaban, las miradas perdidas de una plantilla que parecía seguir viviendo en la era de Mbappé, sin haber aceptado aún su ausencia. Pero el fútbol no perdona. A 30 segundos del final, una transición mal defendida terminó en el gol de Ángel Correa que le dio la victoria a los colchoneros. El golpe fue brutal, y con ese resultado, el PSG cayó hasta la posición 25 de la tabla global. Ya no era una amenaza, era un equipo en zona de eliminación directa con la mitad de los partidos de fase de grupos jugados, un club a la deriva, condenado posiblemente a otro fracaso europeo. La jornada 5 de Champions fue otra espina en la herida. Un nuevo capítulo de frustración, un déjà vu de errores sin corregir. El PSG volvió a mostrar sus debilidades, una defensa desarmada, un ataque sin ideas y un equipo que parecía desconectado de su esencia. El resultado fue claro, derrota por 1-0. Cada partido en el Paris Saint-Germain, en este proyecto que estamos iniciando, es muy importante. Y esa información es la que necesitaremos en un futuro para que nuestro equipo cada año sea más fuerte. Entonces, todas estas cosas a mí me sirven, soy el responsable de todas ellas, buenas decisiones, malas decisiones, todas las decisiones que tenga que tomar, pero recibo mucha información de qué jugador está cada partido, qué jugador se cae, qué jugador rinde, qué jugador no rinde. Y con respecto a los 3 partidos nos quedan, tenemos que ganar los 3, porque si no ganamos los 3, es posible que no nos clasifiquemos. Con ese marcador, la clasificación directa se desvaneció. Ya no había forma de entrar entre los 8 mejores. Si querían seguir con vida, tendrían que jugar el repechaje. El PSG, con el segundo mayor presupuesto de Europa, estaba dependiendo de una serie extra para no quedarse fuera de los octavos de final. Mientras la Champions parecía una pesadilla, en casa todo era un cuento de hadas. En la Liga 1, el PSG fue un huracán imparable. No perdieron ni un solo partido hasta la jornada 31. Fue un monólogo, una máquina bien engrasada que destruía a rivales sin contemplaciones. El equipo de Luis Enrique fue evolucionando jornada a jornada. Cada fecha mostraba un PSG más fluido, más sincronizado y más temible. Goleada tras goleada, victoria tras victoria. Le ganaron 3-1 al Lille, 3-1 al Brest, 3-0 al Marsella, al Lyon lo vencieron con autoridad 3-1, al Mónaco lo aplastaron 4-2 y al Rennes lo fulminaron 4-1. El Parque de los Príncipes se convirtió en una fortaleza inviolable. La Liga 1 ya estaba sentenciada antes de que la primavera comenzara. El 2024 terminó con una señal de vida. El PSG amarró su segunda victoria en la fase de Liga de la Champions con una victoria contundente 3-0 ante el Salzburgo, un equipo que venía sorprendiendo por su intensidad, pero que poco pudo hacer ante el despertar parisino. Ese día, con Dembélé fuera del partido por doble amarilla, nació el cambio que necesitaba el Paris Saint-Germain, y es que todos los reflectores fueron para un chico que había pasado casi inadvertido durante el torneo, Désiré Doué. Con solo 19 años, Doué marcó un gol y dio una asistencia, y se comió el mediocampo. Fue su presentación oficial ante Europa. Ese partido no solo significó la primera victoria convincente del PSG en Champions League, significó el inicio de una metamorfosis. El París, que rondaba la eliminación, cerró el año en la posición 24, dentro del rango de equipos que disputarían los playoffs para octavos de final. Había esperanza, pero nadie imaginaba lo que estaba por venir. Llegó el mercado invernal, y con él, la revolución definitiva. Luis Enrique cambió todo, cambió nombres, sistemas y dinámicas, y cambió el destino del club. En el arranque del 2025, Luis Enrique terminó de afinar su obra maestra táctica. Había que preparar al PSG no solo para sobrevivir, sino para dominar. Y lo logró con 3 decisiones que cambiaron el rumbo de toda la temporada. La primera fue radical y brillante: reconvertir a Dembélé en delantero centro. No era un 9 clásico, pero Luis Enrique lo moldeó como un falso 9 a su imagen y semejanza. Un delantero que no solo ocupaba el área, sino que arrastraba marcas, bajaba a construir, liberaba carriles para las diagonales de los interiores y los extremos. La segunda gran transformación fue más silenciosa, pero igual de efectiva. Luis Enrique le entregó las llaves del juego ofensivo a Désiré Doué, un chico prácticamente gemelo de Mbappé, pero con la habilidad, destreza técnica y valentía de Neymar. Driblaba como brasileño, pisaba como media punta y leía el espacio como un veterano. Doué se convirtió en el enlace perfecto entre líneas, el jugador que rompía sistemas desde el pase corto, el cambio de ritmo o la presión post pérdida. Era imprevisible, eléctrico y cerebral. Y la tercera jugada maestra fue fichar al guerrero georgiano, Kvaratskhelia. Venía de una etapa irregular en Nápoles, con destellos de magia, pero sin estar al nivel de su mejor temporada en Italia. Kvara fue una fuerza imparable por banda, recuperaba como un lateral, conducía como un 10 y finalizaba como un 9. Tenía fondo físico infinito,
hambre de gloria y la agresividad que Luis Enrique exigía para defender desde el primer pase. Su presencia solidificó la presión alta y amplió las opciones ofensivas de un equipo que de repente podía atacar por dentro, por fuera, al pie o al espacio, y se notó de inmediato en la Copa de Francia, donde el PSG se dio un festín. En cuartos de final 7-0 al Briochin, en semifinales 4-2 al Dunkerque. Era un desfile, una exhibición constante de poderío ofensivo. Cada gol era una declaración de intenciones. Este PSG ya no dependía de una estrella, era un colectivo letal, pero aún no habían terminado. Y es que antes de soñar con la gloria, debían sobrevivir a 2 finales adelantadas. La séptima jornada de Champions League, nada menos que contra el Manchester City de Guardiola. Sí, un City en crisis, pero un equipo campeón de Europa y con una de las mejores plantillas del mundo al fin y al cabo. Y la octava, ante un Stuttgart que podía ponerte contra las cuerdas si se lo permitías. 2 pruebas de fuego, 2 obstáculos para demostrar si este nuevo PSG tenía madera de campeón o si todo era solo una ilusión de invierno. Y entonces llegó el momento de la verdad. La jornada 7 de la Champions League no era simplemente un partido, era el juicio final de Luis Enrique. Frente a ellos estaba el Manchester City de Pep Guardiola, un equipo diseñado para aplastar, para dominar, para hacer del fútbol una ciencia exacta, pero que no pasaba por su mejor momento. Sin embargo, para muchos, era el examen más exigente que podía tener este nuevo PSG, pero también era la oportunidad perfecta para demostrar que el proyecto parisino había mutado, que ya eran un equipo con alma. Desde el primer minuto, el PSG se mostró distinto. Ya no era un grupo de individualidades buscando brillar en el caos, ahora era una máquina de precisión. Había automatismos tácticos, presión coordinada, ocupación inteligente de los espacios. El equipo sabía cuándo acelerar, cuándo detenerse y cómo ahogar al rival para romper líneas. El trabajo de Luis Enrique empezaba a dar frutos finalmente, pero no era suficiente, porque el City también sabía lo que hacía. Guardiola, que entendía que el partido no podía romperse por el medio, realizó un cambio clave en el segundo tiempo. Metió a Jack Grealish para darle más profundidad a ese equilibrio al sector izquierdo. Fue un ajuste quirúrgico, y en solo 8 minutos, el partido se volvió una pesadilla para el PSG. Un gol del propio Jack Grealish y otro de Haaland supuso el 2-0 en favor de los Sky Blue. ¿Sería otro fracaso? Pero algo había cambiado. El Paris Saint-Germain tenía carácter, y sobre todo, trabajo en equipo. Quedó completamente claro. Luis Enrique metió al campo a Dembélé, el extremo francés, ahora reconvertido a delantero centro, entró a cambiarlo todo. En su nueva posición, comenzó a fijar a los centrales del City, frenaba en seco para generarse espacios, y su sola presencia comenzó a estirar las líneas enemigas. El vendaval no se detuvo ahí. En la siguiente jugada, tras un rebote caído en el área, fue el propio Barcola quien se encontró con el balón y lo mandó al fondo de las redes. Empate 2-2. En cuestión de minutos, el PSG había resucitado. El City intentaba respirar, pero no le daban tiempo. Posteriormente, en una jugada a balón parado, Joao Neves apareció en el área con un cabezazo imparable y puso el 3-2. Guardiola no lo podía creer, y para cerrar la noche, una vez más, Dembélé apareció en el área en el lugar y momento adecuado para marcar el 4-2. Esa noche, el París demostró que ya había superado a Mbappé, que ya había superado los egos y que ahora eran un equipo unido, de profesionales, con un objetivo claro y con el hambre necesaria de conseguirlo: levantar la orejona en Múnich. Tras la jornada 7 ante el City, París ya estaba en el puesto 22 de la tabla, ya en zona de playoffs, pero nada estaba completamente asegurado, ya que si perdían contra Stuttgart, el sueño europeo podría terminarse completamente. Era una nueva final, todo apuntaba a un partido cerrado, pero Barcola y Dembélé destrozaron al conjunto alemán. Primero Barcola con el gol que abrió el marcador, y después el Mosquito con un hat-trick descomunal. 1, 2, 3. Dembélé arrasó completamente. Era un jugador totalmente distinto en 2025. Presionaba, bajaba a defender, retrasaba su posición para crear juego ofensivo y además aparecía en el área como un depredador imparable. París aseguró su pase a playoffs y terminó la fase de grupos en el puesto número 15 de la tabla general. De forma inesperada e impresionante, se colaron en la siguiente ronda de Liga de Campeones. Mientras en París recuperaban nivel y comenzaban a aterrar a Europa, en Milán había un equipo que representaba la defensa más férrea e impenetrable de las últimas temporadas en Champions League: el Inter de Milán. Pelota va Di Marco cerradito, ahí está, ¡gol en contra! ¡Gol! Solamente un gol había recibido el Inter en los 8 partidos de la fase de grupos. Grimaldo now, into struggling to clear their lines, and it's fired home by Mukiel. Pero la escuadra dirigida por Inzaghi no solamente eran invencibles en defensa, también eran una daga en ataque que te anotaba de un momento a otro. Levanta el centro y un desvío, el portero con el puño, ahora Varela para Lautaro. Y después era prácticamente imposible darle la vuelta al marcador. Este Inter, con 11 goles a favor y 1 en contra, pasaron directamente a octavos de final en la 4ª posición de la tabla. Era el menos goleado de los mejores 8, pero eso no le impidió destrozar a cada equipo al que se enfrentó a partir de octavos de final. Primero al Feyenoord. Encara a Bueno. Apoyo de primera. El remate y ahí está, golazo. Le dieron una paliza, 4-1 en el global. Entra al área por la izquierda, le puede pegar, le pegó. ¡Golazo!
luego al Bayern Múnich con uno de los mejores goles de la Champions. Sale bien Bastoni, allá va Carlos Augusto, el centro, Thuram la pone hacia atrás, Lautaro, ¡gol! ¡Qué golazo del Inter! Y es que la letalidad del Inter no era su defensa, sino sus transiciones ofensivas extremadamente rápidas, verticales y efectivas. En la cancha y fuera de ella, todos sabemos que cada decisión tiene un precio. Este domingo, 13 de abril, tendrás que elegir ver el nuevo capítulo. Ahora le cuento porque ahí viene el Inter, el centro, remate, gol. Vencieron 4-3 al Bayern Múnich en el global en los cuartos de final, pero si un equipo sufrió las transiciones de la escuadra de Inzaghi más que ningún otro, fue el Barcelona. Recuperación inmediata del conjunto nerazzurri, el centro que llega, golazo. ¡Gol! Los blaugranas, a pesar de contar con un Lamine Yamal impresionante, terminaron perdiendo la eliminatoria ante el conjunto italiano. El Inter se coló de forma épica a la final en Múnich, jugando a un fútbol de extremos, plantando el autobús en defensa y lanzando todas las armas en el ataque. El Barça le marcó 6 goles en 2 partidos al equipo menos goleado del campeonato, pero el Inter, el equipo que menos goles había marcado en fase de grupos, le anotó 7 a los blaugranas. Mientras tanto, en Francia, tras una racha imponente de 28 partidos consecutivos sin perder en la Liga 1, el Paris Saint-Germain se proclamó campeón de Francia con una autoridad insultante. Alcanzaron los 77 puntos tras vencer por la mínima al Angers, con 6 jornadas aún por disputarse. Era su 13º título nacional, una marca que reafirmaba el dominio absoluto de los parisinos en suelo francés. Y no solo eso, el PSG lucía como una máquina invencible. En todas las competiciones, el equipo de Luis Enrique irradiaba confianza, orden y ambición. En la final de la Copa de Francia, el Reims fue testigo del huracán táctico parisino, un 3-0 sin despeinarse, un repaso en cada línea, una ejecución perfecta del plan del partido. Con esta victoria el PSG ya tenía en sus vitrinas el doblete nacional, pero nadie en París quería detenerse allí. Luis Enrique ya tenía un objetivo claro, la primera Champions League en la historia del club, y con ella el primer triplete, algo que ni Ibrahimovic, ni Neymar, ni Messi, ni Mbappé habían conseguido en el equipo galo. El momento había llegado, pero para levantar la copa más deseada, aún debían recorrer un largo y peligroso camino. La fase de liga de la nueva Champions había sido durísima, y el PSG, tras remontar desde el puesto 26 al cierre de 2024, había logrado meterse a los playoffs. Ahí se enfrentaron al Brest, y lo que hicieron fue una masacre histórica. En la ida los parisinos ganaron 3-0 sin despeinarse, pero la verdadera humillación llegó en la vuelta, un 7-0 demoledor, para amarrar un 10-0 global, una de las mayores goleadas en la historia moderna del torneo. La máquina de Luis Enrique estaba aceitada, sincronizada y sin piedad. Sin embargo, el destino les tenía preparado un golpe más. En octavos de final, el PSG se enfrentó al rival que menos querían, el Liverpool, un club con historia, mística y que sabía sufrir en Europa. En el Parque de los Príncipes, el PSG fue una tormenta. El equipo realizó 27 disparos totales, 16 de ellos a puerta, dominó la posesión, ahogó las salidas rivales y generó oleadas constantes de peligro. Pero el fútbol, cruel como pocas veces, tenía otros planes. Con una sola llegada clara, el Liverpool encontró el gol. Fue un puñal al corazón de Luis Enrique y su equipo. Una derrota 1-0 que no reflejaba nada de lo que había pasado en el césped. Bueno, creo que estoy seguro que no ha habido ni un partido de esta temporada que el Liverpool al descanso tenga 0,0 goles en expected goals al medio tiempo. Un equipo con la calidad que tiene el Liverpool. Creo que hemos estado soberbios. Podría ser, tengo que analizarlo para poder decir esto, pero me atrevo a decir que es posiblemente nuestro mejor partido de esta temporada y de la pasada en cuanto a rendimiento completo en ataque y en defensa. No hemos tenido ningún problema y hemos solventado la mayoría de las acciones defensivas a través de acciones prácticamente de 1 contra 1 y los jugadores han estado soberbios, solidarios, han corrido muchísimo, hemos tenido luego tranquilidad para jugar con el balón. Creo que ha sido un partido muy muy completo. Se lo he transmitido así a los jugadores al acabar el mismo. Rendimiento para sentirse orgulloso de los jugadores y del equipo, de los aficionados y para pensar en positivo dentro de una semana en Liverpool. Y sí, una semana después, PSG se plantó en Anfield con autoridad. Empataron el partido con un gol de Dembélé y alargaron todo a la tanda de penaltis. El equipo parisino amarró su pase a cuartos de final tras ganarle al líder de la Premier League. Enseguida enfrentaron al Aston Villa. La ida de los cuartos de final se jugó en el Parque de los Príncipes, con un espectáculo de Desiré Doué, un trayazo imparable de Kvaratskhelia y una asistencia mágica de Dembélé con una definición excelsa de Nuno Méndez. Aplastaron al Aston Villa 3-1, dando uno de los mejores partidos de su temporada en la Liga de Campeones. Es un jugador muy versátil, que ya hemos querido ficharlo desde nuestra llegada aquí la anterior temporada, no pudo ser, este verano pasado tampoco, al final lo hemos logrado cuando prácticamente ya no teníamos y no pensábamos que íbamos a tener opciones de ficharlo y reúne todo lo que tiene este proyecto, que es
juventud, mucha calidad, con balón, mucha calidad sin balón. Sin embargo, la vuelta no fue un partido tan cómodo. La escuadra de Unai Emery plantó cara en el Villa Park e incluso estuvieron a punto de eliminar al conjunto parisino. París se puso 2-0 en la vuelta a los 30 minutos, 5-1 en el global y con todo imposible para el Aston Villa. Pero la segunda mitad del conjunto inglés fue completamente una locura. Sitiaron por completo al PSG por muchos minutos, pero Donnarumma salvó en más de una ocasión un posible empate, incluso salvó la eliminatoria. Posteriormente en las semifinales se medirían ante el Arsenal que humilló al Madrid, pero el PSG en la ida en el Etihad, nuevamente con un mosquito encendido, se adelantaron en el marcador a los 4 minutos del encuentro, y el Arsenal de Mikel Arteta no encontró la fórmula para empatar el partido. En la vuelta el Arsenal, a pesar del inicio del partido muy fuerte, encerrando al PSG, Donnarumma simplemente no permitió nada, y en cambio el París era imparable. Los movimientos del equipo francés eran una locura. Desquiciaron al Arsenal en la presión y en la forma en que se posicionaban en ataque. Y es que de un momento a otro Hakimi aparecía prácticamente como un delantero más dentro del área, y aunque París realmente sufrió para aguantar el marcador, la realidad era que el Arsenal fue de más a menos, y la escuadra de Luis Enrique fue más determinante, y ya estaban después de 5 años en una nueva final de Champions League. Congratulations, happy birthday. Mikel Arteta said when he was sitting where you are that Arsenal were the better team over 2 legs, and what's more, you agree because your bench told him so. I don't agree at all. Mikel Arteta is a great friend, but I don't agree at all. They played clever way today, and they get the match to the right moment for them because they play in the way they want and they love to play. But I think in the 2 legs we score more goals than them, and in football it's the most important thing. But I have to say, Arsenal, they did it great. They played a great match, and we suffered a lot. I think it's the match that we suffer the most. And we deserve to get the final. They are a great team as well, but I repeat, we scored more goals and we played in a great way the first leg. And the second half, it was a different match, and we could score even more goals. El Paris Saint-Germain había llegado a la final de Múnich con todo merecimiento. No fue casualidad ni producto del azar. Habían dejado en el camino a 4 de los mejores equipos de la Premier League, uno tras otro, con autoridad, con un fútbol ofensivo, de posesión, de dominio territorial y mental. El PSG no solo ganó, avasalló. Y lo más impresionante es que lo hizo transformando por completo su identidad como equipo. Luis Enrique no solo dirigió al París, lo reconstruyó desde sus cimientos. Tomó un vestuario fragmentado, cargado de egos, y lo convirtió en un colectivo disciplinado, letal y sincronizado. Hizo que futbolistas que antes eran vistos como problemas se convirtieran en líderes. Ousmane Dembélé, señalado durante años por su falta de compromiso, pasó a ser el jugador más determinante del ataque parisino, marcando 25 goles en 2025, de villano a héroe, de problema a solución. El fichaje de Kvaratskhelia fue otra genialidad. Muchos pensaron que el georgiano llegaba a París por falta de disciplina y por dinero, pero la verdad era muy distinta. En Nápoles, a pesar de ser de los mejores del equipo, era uno de los peores pagados del plantel, y su talento estaba infravalorado. En el PSG encontró el escenario que merecía, se convirtió en una pesadilla para los defensas, un extremo total, un pulmón incansable que defendía, presionaba, conducía y desequilibraba como nadie, y con 24 años, uno de los mejores extremos del mundo. En defensa, William Pacho se consolidó como una muralla, vistiendo el extraño dorsal 51 para recordar a su madre, y ahora 5 años después de su triste partida de este mundo, el ecuatoriano estaba en una final para honrar a su querida madre. Junto a Marquinhos, formaron una de las mejores duplas centrales de Europa. Infranqueables por arriba, implacables en las cruces, inteligentes en la salida, y detrás de ellos, el hombre que volvió de entre las sombras, Gianluigi Donnarumma. El arquero italiano había vivido años de altibajos, errores groseros, dudas constantes, pero con Luis Enrique recuperó su nivel, volvió a ser el gigante de San Siro, el arquero decisivo. Contra el Liverpool tuvo atajadas clave, contra el Aston Villa salvó al PSG con 5 paradas monumentales. Donnarumma revivió cuando más se le necesitaba. Todo eso sin Kylian Mbappé, sin la figura central de los últimos años. El PSG sin su antigua estrella fue más equipo que nunca, y la ironía del destino no pasaba desapercibida. Mbappé, en su primera temporada con el Real Madrid, no había ganado ningún título importante, mientras el PSG sin él ya tenía 2 en la vitrina y estaba a un paso de la gloria eterna. Y esa última batalla sería contra un monstruo táctico, el Inter de Inzaghi. El equipo con la defensa más férrea del continente y un contragolpe letal como pocos. Una final que prometía ser una guerra, y el PSG llegaba no solo con talento, sino con algo que nunca antes había tenido. Un equipo ganador forjado desde la identidad, no desde los millones. Llegó a la final en Múnich, y contrario a todas las predicciones, el Paris Saint-Germain no solo venció al Inter de Milán, lo destrozó, lo desmanteló y lo desdibujó.
El equipo italiano, célebre por su defensa férrea, pareció no haberse presentado a la final de Múnich, y esa supremacía parisina se construyó sobre 3 pilares tácticos clave, que Luis Enrique ejecutó con precisión quirúrgica para ganar 5-0. La primera fue la fluidez ofensiva. Desde su clásico 4-3-3, el PSG comenzó abriendo el campo, haciendo que los carrileros del Inter salieran de posición para presionar a los laterales. Ahí nacía el caos para los italianos, con Hakimi por derecha y Nuno Mendes por izquierda fijando rivales. Doué y Kvaratskhelia podían atacar en conducción a los centrales exteriores, ganando metros con cada balón controlado. A medida que los centrocampistas del Inter retrocedían para ayudar a su línea defensiva, el PSG aprovechaba para mover piezas con libertad. No había un delantero centrofijo. Acerbi, central por el medio, no tenía marca, y eso abría espacios para que jugadores como Dembélé flotaran entre líneas y Doué entrara desde segunda línea con libertad total. La jugada del primer gol es el mejor ejemplo de esta dinámica, Hakimi y Doué combinándose por la banda derecha mientras el joven francés irrumpía en el área para marcar el 1-0. Con un bloque del Inter cada vez más tirado hacia atrás, el PSG mantenía una superioridad numérica por los costados y martillaba sin piedad. La segunda anotación llegó con una contra vertiginosa tras una recuperación de Neves, y el tercer tanto nació de una jugada de posesión donde Dembélé apareció esta vez por izquierda para asociarse con Kvaratskhelia. El mediocampo parisino, con Vitinha, Neves y Zaïre-Emery, manejaban los tiempos, rompía líneas y generaba constantes líneas de pase que abrían grietas en el muro italiano. La segunda clave fue la presión alta. Desde el primer minuto el PSG asfixió la salida del Inter. El tridente ofensivo presionaba a los 3 centrales Nerazzurri, con Dembélé como sombra de Sommer para impedirle cualquier construcción limpia. Joao Neves, por su parte, saltaba a presionar a Di Marco, lo que obligaba a Hakimi a cerrarse como un mediocampista más para cerrar los espacios interiores. Esa sincronización fue brutal. Cada vez que el Inter intentaba salir, el PSG ya estaba ahí, mordiendo, anticipando y robando. Marquinhos y William Pacho salían con agresividad a cortar a los delanteros rivales. Si Lautaro Martínez bajaba unos metros, Marquinhos lo perseguía hasta donde hiciera falta y volvía para presionar desde atrás en la siguiente jugada. Esa fue la constante. El PSG no dejó respirar al Inter, lo mantuvo replegado en su propio campo durante prácticamente los 90 minutos, y con ese dominio, los goles cayeron uno tras otro. La tercera clave fue emocional. Este PSG no solo jugaba con técnica, jugaba con alma. Dembélé, que pasó de ser odiado en el Barcelona, cerró el partido colocándose como el máximo candidato a ganar el Balón de Oro. Doué, el niño francés que parecía el heredero espiritual de Neymar, se convirtió en el jugador más joven en anotar, asistir y ganar una final de Champions League. Kvaratskhelia, criticado por su salida de Nápoles, firmó una actuación memorable, validando su decisión. William Pacho, tras el pitido final, miró al cielo, agradeció a su madre y se convirtió en el primer ecuatoriano en levantar la orejona. Y Donnarumma, ese portero que tantos errores acumuló en años anteriores, esta vez no falló. Con esta victoria en Múnich, no solo ganó el Paris Saint-Germain, ganó el fútbol. Porque esta no fue una Champions levantada con cheques, fue una Champions ganada con ideas. Porque Luis Enrique, después de haber tocado el cielo con el Barcelona una década atrás, volvió a reescribir su nombre en la historia del deporte, levantando una nueva orejona, con el equipo que más la había perseguido, y esta vez lo hizo junto al recuerdo eterno de su hija Shana. El fútbol, por fin, le devolvía algo de lo que la vida le había arrebatado. Ganó el equipo que no necesitó una estrella dominante, sino un colectivo sólido. Ganó el equipo que defendía con todos, atacaba con todos y deslumbraba con todos. Ganó el equipo con la propuesta más ofensiva, más intensa y más hermosa de toda Europa. El PSG no solo se coronó campeón de Champions, se consagró como el equipo más completo del planeta. Luis Enrique se convirtió en leyenda, el segundo entrenador en la historia junto a Pep Guardiola, en ganar un triplete con 2 clubes distintos. Pero lo suyo va más allá de los récords. Él no solo construyó un equipo ganador, construyó una identidad y construyó un nuevo PSG. Y ahora, con la Liga 1, la Copa de Francia y la Champions en las vitrinas, el París mira al horizonte, porque lo que sigue es aún más ambicioso: el sextete, la Supercopa de Francia, la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes. Y por primera vez en su historia, nadie se atreve a dudar de ellos. El PSG dejó de ser una promesa millonaria para convertirse en una dinastía naciente. Luis Enrique les dio lo que más anhelaban, no solo una Champions, sino la certeza de que el mejor fútbol del mundo se puede jugar en París. Porque esta vez sí, el PSG lo ganó todo.